Hola chicos, ¿qué tal? Como hay alumnos que me han preguntado por cómo se realiza, cómo se desarrollan las dos primeras preguntas del examen de segundo de bachillerato, de los exámenes de las tres evaluaciones de segundo de bachillerato, pues les prometí que les presentaría todo en un vídeo donde se quedara claro y también donde pudieran observar dónde están todos los materiales para que no se pierdan en ningún momento. El vídeo lo hago principalmente para los alumnos del bachillerato a distancia, pero también lo voy a poner a disposición de los alumnos de segundo de bachillerato presencial por si acaso aún les queda alguna duda y como a algunos están faltando mucho, para que no se pierdan, ¿vale? Mirad, en primer lugar, hay que saber cuáles son las preguntas. Lo que primero que vamos a tener delante va a ser un texto, que es lo que hay que comentar, y la primera pregunta es el resumen. Y la segunda pregunta, analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación de ese texto, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son los pasos que yo recomiendo para poder responder a esas dos preguntas. Bueno, pues estos son los pasos para ese comentario de texto, ¿vale? Hay que realizar una lectura comprensiva del texto, evidentemente. Leerlo al menos dos veces, una, dos veces, para intentar comprenderlo de forma global. Se realiza un esquema con las ideas principales y secundarias. Ese esquema no lo tenéis que presentar, ese esquema lo hacéis en un folio aparte que se os dará, ¿vale? No forma parte del examen, no es algo puntuable, pero sí que es recomendable hacérselo para poder dar respuesta a las preguntas que van a venir después. Y a continuación, partiendo de ese esquema, se escribe el resumen, ¿vale? Entonces, como con las pautas que ahora os diré dónde están, pues se escribe el resumen partiendo de ese esquema como hemos ido trabajando a lo largo del trimestre. Y comenzamos la segunda pregunta. La segunda pregunta dice análisis de la coherencia, la cohesión y la adecuación. Bueno, pues vamos por ese orden, aunque no es obligatorio que sea en ese orden, pero es lo más habitual es hacerlo así. Primero la coherencia, después la cohesión y por último la adecuación. Para la coherencia, en primer lugar, se enuncia el tema del texto. Os recuerdo que para enunciar el tema del texto, lo que hacemos es una oración sin verbo, una frase nominal, donde aparece un sustantivo abstracto del tipo reflexión, crítica, defensa, más complementos del nombre encabezados por preposición. Defensa de la opinión, crítica hacia determinada idea, etcétera. A continuación, se realiza el análisis de la estructura del texto, que ya sabéis que puede ser inductiva, deductiva, y se dice por qué. Y lo más habitual para este paso, pues también es partir del esquema que hemos hecho, ¿vale? Bueno, para responder a esto, en la página web donde dice recursos coherencia, hay un vídeo donde explico cómo hacer el resumen y también cómo hacer el tema, que es la primera parte de la coherencia. Y luego una presentación de PowerPoint donde pongo un ejemplo sobre cómo se hace el esquema con las ideas principales del texto. Y luego otra donde explico todos los pasos muy pormenorizadamente para analizar la coherencia. Y además tenéis un ejemplo resuelto por mí sobre un texto ya analizado para que veáis cómo está respondido, la coherencia en ese texto, ¿vale? A continuación, tenéis que pasar al análisis de la cohesión.
Entonces, en la cohesión, en primer lugar tenéis que ver la recurrencia. Las recurrencias os recuerdo que son las repeticiones. Entonces, se ve si hay alguna recurrencia fónica, que normalmente no va a haber ninguna recurrencia fónica o repeticiones de sonidos que pueda ser comentable. O sea, eso es si nos pusieran un texto poético, pero no es lo habitual que pongan un texto poético en los exámenes de segundo de bachillerato. Yo desde luego no lo voy a poner. A continuación se ve la recurrencia léxica, es decir, vemos qué palabras de la misma familia aparecen o si alguna palabra en concreto aparece repetida varias veces. Después se ve la coherencia semántica, es decir, palabras que son del mismo campo semántico, los hiperónimos, los hipónimos, si hay sinónimos, si hay antónimos, todo ese tipo de palabras están relacionadas unas con otras. Bueno, pues eso hay que analizarlo, el campo semántico principal o los dos campos semánticos principales del texto. Y después se ve la recurrencia sintáctica, es decir, si hay repeticiones de las mismas estructuras sintácticas, de los mismos tipos de frase o de sintagmas. A continuación, lo que se ve es la elipsis. La elipsis, como recuerdo, es la supresión de elementos, que también ese es un factor fundamental para la cohesión de un texto. Después se ven los conectores. Tenéis también a vuestra disposición un listado con los conectores, que os diré dónde está. Y a continuación se ve la de ixis. Os recuerdo que las de ixis son palabras que se remiten unas a otras, normalmente pronombres y adverbios. Y que de la de ixis anafórica, la de ixis decimos si es anafórica o si es catafórica. Para ver la cohesión de un texto, pues simplemente miramos donde dice recursos cohesión y ahí tenemos una presentación también de PowerPoint donde tenéis todos los mecanismos de cohesión que se analizan y un ejemplo analizado por mí con cómo sería la respuesta del análisis de la cohesión. Y pasamos al análisis de la adecuación, que es la tercera parte de esta segunda pregunta, ¿vale? Tendríamos que ver cuál es el registro y cuál es el tono que se está utilizando, ¿vale? También hay un listado de qué son los registros, qué son los tonos, con un cuadro que ahora os digo dónde está. A continuación hay que ver cuáles son las funciones del lenguaje que predominan en el texto. Y lo que más nos interesa que es cuál es la intención comunicativa que tiene el autor en función de los factores que son las funciones del lenguaje, ¿vale? Pues ya sabéis, cuando miréis ese cuadro podréis ver que si la intención, por ejemplo, es expresar sus propias opiniones, va a predominar la función emotiva o expresiva. Si lo que desea es intentar convencer al lector, va a predominar la función conativa o apelativa, etcétera. Por último, pero os recuerdo que esto no es obligatorio, se debe determinar cuál es el tipo de modalización del texto. Os recuerdo que la modalización es de qué manera aparece la voz del autor. Si el texto está más modalizado, quiere decir que es más subjetivo. Si el texto está menos modalizado, quiere decir que el texto es más objetivo. Y decir, si se puede, determinar cuál de los tres tipos de modalización que hay
aparece fundamentalmente en el texto, ¿vale? Pero ya os digo que por lo menos en la primera evaluación esto es algo que no es fundamental que aparezca en vuestro análisis. ¿Y dónde podéis encontrar esto? Bueno, pues esto lo podéis encontrar donde dice en la página web recursos adecuación, pues ahí tenéis las funciones del lenguaje relacionadas con la intención comunicativa, el registro y el tono, es decir, qué variedades de la lengua se han utilizado, la modalización y luego un ejemplo también de cómo se puede, de una respuesta redactada por mí, de cómo se analiza la adecuación de un texto. Bueno, pues espero que os haya servido el vídeo, que a los que andáis un poco despistados lo haya podido orientar. En realidad, pues el vídeo lo he preparado para que veáis que tenéis todo en la página web, fundamentalmente los alumnos del segundo de bachillerato a distancia, porque los demás que van viniendo por las mañanas creo que más o menos sí que controlan dónde están los materiales, pero bueno, para que se quede claro y para que los puntos, una vez más, que no se os pase a ninguno y que los tengáis siempre a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis enviarme un correo electrónico al correo que todos conocéis o preguntarme en clase, que estoy como siempre a vuestra disposición. Y nada más, os dejo por aquí enlaces a otros vídeos de este mismo canal que espero que os puedan ser de utilidad. Y nada, nos vemos en el siguiente.